nombre es Sheila Vidal. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre los ejemplos de tipo accidente cerebrovascular, más conocido como el ACV. Como mis compañeras anteriormente ya han podido explicar, los tipos que son isquémicos y se subdividen en trombótico y embólico, como también hemorrágicos, que también pueden ser cerebrales o subaracnoideas. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo de lo que podría ser un ACV tipo isquémico. Por ejemplo, acá vemos en la imagen donde un coágulo sanguíneo ha logrado obstruir el flujo sanguíneo que debería ir por acá. Pues este flujo sanguíneo debía haber seguido su curso irrigando, llevando oxígenos y nutrientes a todo el cerebro. Sin embargo, se ha visto obstruido por un coágulo sanguíneo. ¿Y qué pasa con este coágulo sanguíneo? Al tapar el sitio por donde va a fluir la sangre, va a hacer que la sangre no llegue y no se va a oxigenar, lo que va a ocasionar que muchas neuronas mueran. Y como ustedes ya saben, las neuronas no vuelven a regenerarse, ¿no? Se ha visto estudios que se dice que algunas, pero no hay nada cierto ni nada concreto aún. Entonces, esto va a ocasionar daños severos a la persona, ¿no? Dependiendo del tipo de zona donde se haya localizado este ACV, ¿cierto? Acá al costado podemos ver el ACV isquémico trombótico. El isquémico se divide en trombosis y embolia. En lo que es trombótico se dice que es el más común. ¿Por qué es el más común? Porque es cuando un coágulo sanguíneo denominado trombo, por eso se llama trombosis, obstruye el flujo de la sangre en ciertas partes del cerebro y esta obstruye lógicamente a estas arterias, provocando que no llegue la sangre y no llegue el oxígeno, como ya hemos explicado en la anterior imagen. Entonces, esto también puede ser aseverado más por los que padecen de la enfermedad aterosclerosis, en lo cual es un proceso en el cual esta aterosclerosis acumula placa en su interior, ¿no? Esta placa también está compuesta de grasa, de colesterol, de fibrina, de calcio. Ojo, que la fibrina es un coagulante, lo que va a hacer que la sangre vaya más lenta y con facilidad se forme mucho más rápido este coágulo. Entonces, los que tienen esta enfermedad de aterosclerosis son más propensos a tener una ACV por trombosis. Después tenemos el ACV embólico, ¿no? Que se produce cuando un coágulo viene desde otra parte de nuestro organismo, generando lo mismo, una obstrucción. Pero ¿cuál es la diferencia? Digamos que este coágulo se haya hecho mayormente, se genera en el corazón y luego viaja hasta llegar al cerebro, y cuando está dentro del cerebro, como hay arterias mucho más pequeñas, va a obstruir y se va a formar el ACV tipo embolia. ¿Por qué pasa esto? Esto se produce cuando se desprende un fragmento de un coágulo, o sea, un émbolo, y se transporta al cerebro, ramificando sus arterias y pequeñas venas, hasta quedar atascado e interrumpiendo el flujo libre de la sangre. En su mayoría, estos son causados por fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es cuando el latido va más rápido de lo normal. ¿Qué quiere decir? Cuando las aurículas tiemblan en lugar de latir, haciendo que se acumule la sangre, formando coágulos que viajarán después al cerebro, provocando el ACV. Bueno, estos son los dos tipos que se pueden generar dentro de nuestro cerebro. Ojo, que depende de qué parte o de qué hemisferio, tanto derecho como izquierdo, se produzca la lesión, para que a futuro, inmediatamente, el paciente tenga consecuencias muy graves. Pero ahora tenemos, como les digo acá, tenemos la hemorragia de manera ACV, el ACV hemorrágico. Como vemos acá en la imagen, en el ACV hemorrágico, ya quiere decir que está causado principalmente cuando esta arteria se rompe. No es obstruida como vemos acá en el anterior, no se obstruye, sino se rompe. Acá es asfixión una parte del cerebro, por decir, no le llegó oxígeno. Pero aquí la arteria no aguantó más, no resistió más y se rompió, causando un sangrado en algunas partes del cerebro. Dentro de estas hemorragias tenemos la hemorragia subaracnoidea, tenemos la hemorragia intracerebral. Dentro de la hemorragia subaracnoidea, entonces vamos a explicar lo que es subaracnoideas. Se dice que se produce un ACV de tipo subaracnoideas. ¿Por qué? Se produce cuando se rompe, ¿no?, un vaso sanguíneo, pero en la superficie, como vemos acá, en la superficie del cerebro. ¿Qué quiere decir? La superficie del cráneo y el cerebro. Este tipo de ACV, al romperse la vena,
¿qué va a pasar? Va a derramar sangre, ¿no? En esta parte del cerebro, entre el cerebro y el cráneo. Aquí la sangre no se introduce dentro del cerebro. Ojo, cuando este tipo no se va a introducir dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque está entre ambas cavidades. En ambos casos, el vaso sanguíneo roto puede haberse debilitado debido a una lesión en la cabeza o en una malformación congénita. ¿Qué quiere decir? Que esta ACV o este tipo de ACV intracerebral o subaracnoidea puede haberse ocasionado por un golpe. Es decir, un golpe, una contusión muy fuerte hace que esta arteria se rompa, ya sea en ambos casos, y produzca este sangrado. O también puede ser que sea congénita, que viene desde el nacimiento, ¿no? Antes de nacer ya viene con esa enfermedad y llega a un punto de su vida donde esta va a romperse, ya sea por una cólera muy fuerte o ya sea también por una lesión, ¿ya? Entonces puede ser causado por la hipertensión también arterial no controlada. Como nos explicó nuestro profesor Humberto, estos tipos también suelen suceder. Cuando nosotros tenemos la presión muy elevada, va a ocasionar que nuestro corazón se acelere y bombee mucho más sangre. Entonces la hipertensión va a hacer que nuestro sistema circulatorio vaya funcionando mucho más rápido. Entonces, si yo no me controlo la hipertensión, va también a ocasionar un tipo de ACV isquémico. Ya, por favor, a cuidarse mucho la presión. Ahora vamos a hablar de lo que es la hemorragia intracerebral o cerebral, que vemos acá. Esta se da a causa de un aneurisma cerebral, muy conocido, aneurisma. No sé si se recordarán el caso de nuestra amiga Edita Guerrero, que se hablaba mucho que ella tenía un aneurisma, que después reventó y ocasionó su muerte, ¿no? No inmediata, pero sí ocasionó una muerte muy rápida, muy acelerada en pocos días. Entonces, van viendo la imagen, podemos ver, viendo la imagen, vamos a acercarnos un poquito más, gracias. Vamos a ver que esta hemorragia se da cuando se rompe también la arteria y procura un derrame dentro del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que es una dilatación anormal de los vasos, ¿no? Ojo que aneurisma es una dilatación anormal de los vasos, ¿no? Cuando este se rompe, puede producir un derrame de sangre en el cerebro y la gravedad va a depender de la cantidad de sangre que se ha derramado en la zona del cerebro y del lugar de la zona del cerebro, ya sea motora, puede ser, digamos, si he tocado el área de Broca, de Wernicke, dependiendo del área, se va a ver las consecuencias en el paciente y qué lesiones y dificultades va a tener post una hemorragia intracerebral. Los que sufren la ACV embólico pueden recuperar sus funciones perdidas. Ojo, ¿qué quiere decir? Dentro de los ACVs, el paciente puede recuperarse mucho más rápido. Intracerebral, en el ACV intracerebral, se puede decir que de igual manera la arteria se va a romper y esta va a causar un sangrado. Puede ser moderado o exagerado. Como vemos en la imagen, en la hemorragia intracerebral, esta arteria se ha roto y ha logrado expandir toda esa sangre, manchando una parte del cerebro. Pero esta hemorragia cerebral es causado por aneurisma cerebral. ¿Qué es el aneurisma cerebral? El aneurisma cerebral es una dilatación anormal del vaso sanguíneo y este se rompe. Entonces va a producir un derrame en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de personas que han sufrido de esta enfermedad fallecen. Pocas sobreviven. Como nos hemos visto anteriormente el caso de Edita Guerrero, ella sufrió de este tipo de aneurisma. Entonces ella padeció de esto y vimos que su muerte no fue inmediata, pero tampoco fue muy larga. Duró algunos días y falleció. ¿Esto qué quiere decir? Que si se me rompe una vena, yo voy a poder recuperarme mucho más rápido. Pero los que sufren ACV embólico pueden recuperar sus funciones perdidas. ¿Por qué? Porque se quedan las neuronas. En este caso, las neuronas se murieron. Neuronas murieron. Va a ser más difícil su recuperación. Acá se rompió el vaso, manchó un poquito de sangre, pero el paciente tiene más probabilidades de poder
mejorar mediante terapias y solucionar sus problemas de discapacidad. Bueno, en ambos casos, como les digo, en ambos casos son muy graves y lamentablemente se dice que el 87% del ACVs son isquémicos, ¿no? Que es por un tipo de coágulo. Puede ser por tomar muchos coagulantes, ¿no? Que decimos cuando la sangre es muy líquida y tomamos a la farmacia y pedimos, dame un coagulante o quiero que mi herida se cicatrice. Voy y tomo y no mido las consecuencias o no pienso qué me puede ocasionar ese coagulante más adelante en mi vida. Por eso, uno hay que tener bien presente cómo cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las señales de aviso. Por ejemplo, primero, medio lado del cuerpo de la fuerza, inutilizado. ¿Qué quiere decir? El brazo. Esta señal se llama B, brazo. Algún brazo, ya sea derecho o izquierdo, se debilita, se cuelga, no funciona, no se levanta. La segunda puede ser alteración de la retina de la vista. Veo borroso. También va a ser un fuerte vértigo, dolor de cabeza en la cara, ¿no? Después va a ser alteración del habla. El paciente no va a poder hablar. Entonces estas tres B, C, H son las señales que debemos tener siempre en cuenta. Recordemos, brazo, pérdida de la vista por momentos, un poco de vértigo con dolor de cabeza, alteraciones del habla. Ahora, si bien vamos a ver, este ACV se puede producir en el hemisferio derecho o izquierdo. En ambos hemisferios se manejan distintas disciplinas que nos hacen funcionar nuestro mecanismo, tanto motor, cognitivo, etc, etc, etc. Dependiendo de dónde haya sido esta ruptura de arteria o esta coagulación que ha obstruido el oxígeno, vamos a poder ver después qué cosa pasó. ¿Qué pasó con este paciente? Y cómo vamos a ver qué pronóstico le damos. Entonces, espero que les haya gustado esta exposición. Hay mucho más. Les pediría que visiten mi centro de la clínica neuronal, donde vamos a poder ver todos los tipos de cerebros, tipos de ACV. Las entradas son cómodas. Muchas gracias por haber prestado atención. Gracias a usted, profesor, por todas las enseñanzas. Y espero verlos en la siguiente clase. Gracias.